en el libro de Lucas, capítulo 17, Lucas 17, y vamos a leer del versículo 11 al 19, donde Lucas recoge aquí una narración de un acontecimiento que le pasó a Jesús y a sus discípulos mientras iban camino a Jerusalén. Dice así ya en negrilla, los traductores me ponen arriba, 10 leprosos son limpiados. Dice así la palabra del Señor, que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo al samaritano, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Nos dice en negrilla los traductores, 10 leprosos son limpiados, pero como nos dicen algunos comentaristas, 10 leprosos son limpiados y uno solo salvado. Uno solo fue el que se dio cuenta de lo que había acontecido y fue agradecido y volvió al dador de su nuevo estado de salud para darle gloria y alabanza por lo que había hecho. Dice el versículo 1 que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Versículo 12. Y al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Jesús, en compañía de sus discípulos, iba viajando, parece ser, entre los límites entre Samaria y Galilea, probablemente tomando el camino cerca de Besán, cruzando el Jordán hacia Perea. Una ruta no muy habitual, pero que el Señor así estaba haciendo. Y encontró a estos, o estos mejor dicho, encontraron a Jesús, o se encontraron estos 10 leprosos. Sabemos ya por los textos que otras veces hemos escuchado y por la lectura en los comentarios que la lepra era una enfermedad horrible. Y también sabemos que la lepra es símil del pecado en el hombre, porque también nos hace estar apartados de él, expulsados de su presencia. Esta enfermedad, nos dicen los comentaristas, que aislaba socialmente a los enfermos, condenándoles a la soledad, a vivir fuera de la sociedad, expulsados de sus casas, de sus familias, sin ningún tipo de contacto humano, fuera de sus ciudades, salvo, el único contacto que tenían, salvo de otros iguales a ellos, otros enfermos también de lepra, como aquí aparece que estos 10 se daban compañía, se cuidaban ellos de alguna manera. Según el comentario de William Barclay, dice que en la antigüedad, en la época que nos narra aquí la palabra, la lepra era la más terrible de las enfermedades. No había otra enfermedad más mala que esta. Y no había otra peor que esta por las connotaciones que tenía de separación, por las connotaciones que tenía del sufrimiento que conllevaba no ya la enfermedad física en sí, sino también la psíquica.
También nos dice Masterman, que describe esta enfermedad de una forma gráfica que al leerla se te pone la piel de gallina. Dice que ninguna otra enfermedad convierte al ser humano en una ruina tan total y horrible a la vista de los demás. Y durante tanto tiempo. Se ulceran las cuerdas vocales y la voz se vuelve afónica y la respiración silbante. La ulceración en las manos y en los pies y la pérdida progresiva de los dedos de ambos miembros. Es una especie de muerte horrenda en la cual el hombre muere centímetro a centímetro. Una enfermedad terrible, por lo que llevaba físicamente y terrible por lo que llevaba psicológicamente. Estos días se encuentran, como era así, obligatorio fuera de las ciudades. Se encontraban cerca de la entrada a ellas para mendigar pan. No podían trabajar, no podían hacer nada. Tenían que alimentarse de alguna manera. Y es curioso que Lucas recoja aquí y nos dice que uno de ellos era samaritano. Y bien sabemos por la palabra, como también nos dice Juan 4:9, que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Pero la enfermedad, el dolor, había hecho que estos 10 se juntaran, aún siendo uno de ellos samaritano. Estaban unidos en su miseria y en su sufrimiento. Y en este sentido también podemos decir que todos los afligidos son hermanos y están reducidos al mismo nivel. De igual manera, decíamos antes que la lepra representa al pecado que mora en el hombre y nos hace morir. Hemos leído antes, a través de nuestro hermano, en Génesis, cómo el hombre no obedeció la palabra del Señor, le desobedeció y comió del árbol que no tenía lícito comer de él, y cómo en ese momento conoció el pecado, y en ese momento fue cuando nos convertimos delante del Señor en pecadores, en leprosos, que no podíamos acercarnos a Él. Por esto también la lepra, el pecado, no hace a todos iguales. Estamos todos en la misma condición ante los ojos del Señor. Sigue diciendo la lectura que estos 12, los cuales se pararon de lejos, porque no se podían acercar a Jesús. No se podían acercar a los discípulos. Ellos bien sabían en el estado que se encontraban y cuál era la ley que los obligaba de lejos a pedir misericordia de aquellos que pasaban cerca de ellos para que le diesen como poco alimento. En Levítico 13 se describe la situación de la lepra, cómo debía de tratarse esta enfermedad. Dice 13:45, y al leproso en quien hubiere llaga llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta, y embozado pregonará inmundo, inmundo. O sea que tenían que ir vestidos de una forma especial, por si el leproso no te ve a ti por el camino o tú no le veías a él, cuando estaba cerca de él y viera su semejanza, viera su imagen, supiera que era un leproso y no te acercaras a él. La ropa rasgada, la cabeza, ¿verdad?, descubierta. Dice embozado. ¿Sabéis lo que es estar embozado, no? Como hemos estado casi 3 años nosotros, con algo que te cubra desde los ojos hasta la barbilla, por lo menos la boca y la nariz, y pregonando inmundo, inmundo. Y número 5:2 nos dice también, hablando del mismo tema de la lepra, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Las leyes que había de sanidad en su tiempo que dio el Señor, para que si alguien tuviera una enfermedad contagiosa no se infectara todo el campamento. Esto bien ilustra, como hemos dicho, el pecado que a todos nos inunda y nos hace estar aislados, separados de Dios. Nos dice Romanos 3:10 que, como está escrito, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de su gloria, porque todos pecamos. Como ha dicho nuestro hermano, pecaron Adán y Eva, y la semilla, como ya se vio en Caín, estaba ahí, esa semilla de maldad que mora en nosotros. Vamos de nuevo a Génesis 3, 22 y siguiente. Cuando el Señor vio lo que había acontecido con el hombre y la mujer, cuando los llamó y ellos se escondieron, y el Señor le preguntó ¿por qué escondéis? Y ellos dijeron que estaban desnudos, y el Señor le dijo ¿quién os enseñó que estáis desnudos? Y tuvo que sacrificar a esos animales inocentes, derramar sangre inocente para vestirlos con pieles y cubrirlos. Cuando el Señor vio lo que había acontecido, no le quedó otra que decir, como dice 22 y siguiente, y dijo el Señor: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó fuera del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fuimos también expulsados de donde debíamos vivir, en el huerto del Edén, junto al Señor, porque la mancha del pecado ya moraba en nosotros. Y el Señor tuvo que expulsarnos también del lugar que nos correspondía por creación. Dice el versículo 13 que y alzaron la voz. Y hemos leído antes lo que hacía la lepra con las cuerdas vocales, cómo la llenaba de úlceras y apenas podían alzar la voz. Era difícil, pero ellos se empeñaron y de alguna manera expresaron esa voluntad más fuerte de lo que podían. Y solamente dijeron esa frase: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué pedían? ¿Pan? ¿Conocían a Jesús? ¿Lo habrían visto de lejos? ¿Habrían escuchado de lo que acontecía con este Jesús, con este rabino, con este maestro? No se nos indica el lugar exacto donde se ocurrió el milagro, no sabemos dónde estaban, solamente el recorrido que iban teniendo. Seguramente estos leprosos, de oída o de vista, que hubieran estado cerca, lo que aconteció también que narra Lucas 5:12, de ese leproso que posiblemente no fuera la misma lepra que tenían estos, porque sí se acercó a Jesús y Jesús lo tocó. Deciros que en la antigüedad, pues poco más que menos, cualquier tipo de enfermedad que fuera de la piel y que fuera de este tipo de enfermedades que se ulcera la piel y salen ese tipo de heridas, pues se tenía como que ir a lepra. Y dice Lucas 5:12 que sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este sí sabía quién era Jesús también. Y le pidió algo, ¿verdad?, que era de inminente necesidad para él. Dice que entonces Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese nada a nadie, sino: ve, le dijo, y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. ¿Pero qué acontecía? Dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él, Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Parece ser que estos 10 sabían quién era Jesús, sabían la capacidad que tenía. Ya tenían testimonio de aquel que había ido a Jesús con cierta enfermedad, sino como la de ellos parecida, y había sido sanado. No simplemente pedían pan, pedían algo que era imposible para el hombre, que era la sanación de esta enfermedad. Dice que alzaron la voz para pedirle, porque creía firmemente que Jesús podía limpiarles de su pecado. Porque, hermano, el pecado, la lepra que representa el pecado, no tiene remedio desde el punto de vista humano. No hay nada que pueda librarnos de él.
El hombre desde la época de Jesucristo hasta hoy, 2000 años después, científicamente, tecnológicamente ha avanzado una barbaridad. Pero el hombre sigue siendo el mismo ser, con las mismas necesidades, las mismas ambiciones, los mismos pecados. Y esta aflicción que tenemos en el alma por el pecado no puede ser resuelto por el hombre, sino solo a los pies de la cruz de Cristo. Dice versículo 14 que cuando Él los vio, el Señor los vio de lejos. Cuando ellos empezaron a alzar la voz, esa voz posiblemente distorsionada, esa voz silbante, como se nos dice, tenue, agarrada por esas cuerdas vocales afectadas, dice que el Señor les dijo, id y mostrado a los sacerdotes. No sabemos ellos la disposición que estaban en ese momento. No sabemos si esperaban, si conocían la historia del capítulo 5 que acabamos de leer, si esperaban que Jesús se acercara a ellos a tocarlos, o al menos dijeran, ¿verdad? Quiero ser limpio. Ya hemos leído cómo el mismo Señor Jesucristo le dijo en el capítulo 5, aquel que fue tocado y limpiado, ve y muéstrate a los sacerdotes, entrega por tu purificación según la ley de Moisés, porque era necesario que cuando la lepra desaparecía, la enfermedad que tenías de la piel desaparecía, era necesario que fueras al sacerdote y que el sacerdote comprobara que estabas limpio. Hacer un ritual y el sacerdote, después de una serie de comprobaciones, te examinaba y certificaba que estabas limpio de lepra y te daba un certificado legal. ¿Y qué pasaba con esto? Pues que habías recuperado tu vida perdida. Podías volver con tu familia. Podías vestirte normal, quitarte la mascarilla que llevabas, acceder a tu familia y poder llevar una vida normal como antes la llevabas y dejar de morir poco a poco, fuera solo y abandonado. Parece ser que estos 10 de alguna manera entendieron lo que tenían que hacer. Estaban leprosos, pero si el Señor les dijo y mostraba a los sacerdotes, los 10 obedecieron. Alguno podría haber dicho, pero ¿al sacerdote para qué? ¿Para que testifique que sigo leproso? Los 10 tuvieron fe, por lo menos en esto, y fueron y se pusieron en marcha para aquí obedecer lo que el Señor le había dicho. Amigo que en esta mañana nos está escuchando, para ser limpio del pecado hay que obedecer al Señor. No puedes hacer nada por ti mismo. Convéncete. La mayoría de los que estamos aquí nos convencimos un día que por nosotros no podíamos hacer nada y entendimos que tenemos que obedecer al Señor para ser limpios del pecado. El Señor vio la fe de ellos. El Señor quiere ver nuestra fe. Marcos 2:5, la historia de aquellos 4 que llevaban al amigo paralítico en anda, ¿verdad? Lo llevaban en algún camastro o alguna camilla a los pies de Jesús y como no podían acceder donde él estaba, rompiendo el tejado de la casa donde estaba, bajaron al amigo y dice que el Señor, la primera frase que tuvo, dice que al ver la fe de ellos. Ellos tenían en su corazón la seguridad que llevando a su amigo paralítico entre los 4 y presentándolo delante del Señor, el Señor iba a obrar el milagro y le iba a volver a dar la sanidad. Y nos dice la lectura que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Porque obedecieron. Porque tuvieron la capacidad de reconocer en su corazón que no quedaba otro remedio, que no había otra solución, que no podían hacer otra cosa.
Tenemos también en Reyes 5 la historia de Naamán, general sirio, leproso, como a través de una sierva conoció la posibilidad de venir al pueblo de Israel, presentarse a Eliseo y que fuera limpio de esa lepra. Y tuvo fe y vino. Luego, cuando se le indicó lo que tenía que hacer, zambullirse en el Jordán, ¿verdad? Pues ahí la fe empezó a flaquearle. Pero cuando lo convencieron sus siervos, le dijeron que iba a perder por hacerlo, se que aceptó y obedeció. Y cuando se zambulló en las aguas, salió limpio de la lepra. Obedeció. Obedeció para ser limpio. De la misma manera somos limpiados del pecado al cumplir con la ordenanza de Jesús, con los mandamientos del Señor. Y es muy fácil. No tienes ni aun que sumergirte en ningún tipo de agua, no. No tienes que hacer ninguna obra. No tienes que ir en peregrinación a ningún lado, no. Es más fácil. Hechos 16. Pablo y Silas encarcelados. Un gran terremoto. Ya sabéis la historia. Aquel que se iba a quitar la vida, el carcelero y ellos le dicen, no, tranquilo, que estamos aquí. Aunque estaban las puertas abiertas de la cárcel, nadie se había escapado. Y él entendió lo que estaba pasando. Le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Realmente le preguntó eso, porque el hombre no sabía qué tenía que hacer. Y ellos le contestaron de una forma simple. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay que hacer nada más. Amigo, en esta mañana nos está escuchando, no hay que hacer nada más. Solamente creer en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor nos manda, hay que obedecerle. Y obedeciendo, seremos salvos. De igual manera, Pablo nos dice en Romanos 10, 9 y 10, ¿qué tienes que hacer el hombre para ser salvo? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. No tienes que hacer nada más. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesarlo. Hay que creer y dar testimonio de que has aceptado a Cristo en tu vida y comportarte como hijo de Cristo durante ella. Porque si no te puede acontecer lo que también recoge Lucas 13. Nunca os conocí. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que obedece, ese sí. No el que dice Señor, Señor. Bueno, tenemos estos 10 leprosos que obedecieron el mandato de Jesús, quizás porque lo conocían, quizás habían escuchado hablar de él, por su fama, como hemos leído, ya no había quien la parara, se conocía por todo Israel. Y estos, bueno, vieron que mientras que iban, parece ser no demasiado lejos de donde se habían encontrado con Jesús, pues se dieron cuenta que lo que había acontecido, que habían sido sanados por completo. Con la descripción que se hace de la lepra, si de golpe vieron que estaban con sus dedos completos, se miraron uno a otro y vieron sus caras completas, con los párpados, las cejas que se perdían también, se quedarían más que maravillados. Habían sido sanados por completo. Dice que entonces uno de ellos, uno de los 10, viendo que había sido sanado, volvió raudo, glorioso, glorificando a Dios a gran voz. Pero el Señor no le dijo eso, el Señor le dijo que fueran a presentarse a los sacerdotes para alcanzar así el certificado de limpieza y poder ir a ver a su familia, vestirse, alimentarse y recuperar su vida. Pero no tuvo en menos hacer antes algo que él creía que era lo necesario. Ya tendría tiempo de presentarse una vez que ya estaba limpio delante, ¿verdad?, de los sacerdotes. No pudo reprimir la alegría que tenía en su corazón, el sentimiento de agradecimiento a aquel que había obrado tal milagro. Para él
y para su compañía, a gran voz. En el versículo 13 hemos leído que alzaron la voz para llamar al Señor cuando lo vieron de lejos. Alzaron la voz lo que pudieron por la enfermedad que tenían. Pero aquí sí nos dice ahora a gran voz, una voz recuperada, una garganta perfecta, unas cuerdas vocales inmaculadas, a gran voz. Sin duda, la alegría que tenía en su corazón se transmitió a su garganta, a sus pulmones, a su pecho, y gritaba dando gracias y alabanzas a aquel que le había librado de su condición en la que estaba. Y nos dice la narración que este que volvió dando gloria al Señor era samaritano. Solamente uno volvió. Solamente uno regresó al Señor. ¿Es que los otros no se vieron que estaban limpios? Seguramente, claro que sí. ¿No habrían parado a hablar entre ellos, comentándose lo que había acontecido, mirándose unos a otros? Levantándose la ropa, mirándose la espalda unos a otros, y vieron que estaban limpios totalmente de la lepra. ¿Creéis que este samaritano cuando volvió lo hizo raudo sin contar con los otros 9? O quizás les comentó a los 9, volvamos, raudo, al dador del milagro, y démosle gracias por aquello que ha hecho con nosotros. No sabemos si hubo discusión entre ellos, si debían ir primero a los sacerdotes o primero volver a Jesús. Lo que sí sabemos es que solamente uno hizo lo correcto, que fue volver a aquel que le había dado la sanidad. Volvió raudo, volvió corriendo. No sabemos si estaba muy lejos, entendemos que no, de donde encontró a Jesús, y raudo fue dando voces, alabando al Señor. Y dice que, versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies. Ya no se paró de lejos, como el principio del relato, cuando alzó la voz, los 10. Fue hasta sus pies y se postró allí, porque ya sí podía acercarse a Jesús. Ya no estaba leproso, ya no había nada que le apartarse y tenerlo a distancia de Jesús. Podía acercarse porque ya no era leproso. Amigo, cuando el hombre pecador reconoce su estado, reconoce la gracia del Señor para poder limpiarle del pecado y ser salvo, reconoce su gracia, misericordia y bondad, puede ir a los pies del Señor y postrarse ante Él para darle gracias. Podemos acercarnos a Él, estamos cerca de Él. Dice el versículo 16, dándole gracias, y este era samaritano. Sabemos por la Escritura que samaritanos y judíos no se trataban. Samaritanos, sabéis que era una raza ya mezclada. Cuando la deportación vinieron de otras partes y se mezclaron con ellos, habían también corrompido el culto que solamente se tenía que hacer en Jerusalén, habían corrompido el sacerdocio, habían hecho una serie de cosas que antes los judíos no correspondía, obviamente, y no se hablaban entre ellos ni se trataban, para nada. Eran despreciados unos hacia los otros y eran considerados extranjeros. Pero ¿sabéis qué? Que este único extranjero, porque se entiende que los otros 9 eran judíos, fue el que se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Se dio cuenta y reconoció lo que era necesario, que era ahí expresar su gratitud a aquel que había hecho este milagro tan grande. Mientras regresaba a Jesús, reconocía públicamente quién era el Señor. Reconocía públicamente el autor de la gran bendición que acababa de recibir por gracia. Él nada había hecho para curarse, solamente pedir a aquel que tiene la potestad de hacerlo, que así lo hiciera.
y cayó en tierra agradeciéndole a Jesús, reconociendo al gran médico su poder y su amor para él, reconociendo así la grandeza del Señor para cada uno de nosotros. Por eso aquí Lucas recoge y hace énfasis especial en decir que este que lo vio y este era samaritano. Como diciendo, ¿dónde están los otros 9 judíos? Que seguramente habrían escuchado desde su juventud, su niñez, la palabra y tendrían bastante más luz que este samaritano, que pertenecía a esta raza mixta, odiada, que eran enemigos entre sí, que no tenían una teología sana. Este samaritano era diferente porque la gracia de Dios había llegado a su corazón. La gracia de Dios está para todos los hombres, judíos, samaritanos y gentiles, como se recoge en la palabra. No está solamente reservada para unos pocos, es para todo el mundo. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es para todos. Da igual la raza que tengas, da igual tu estatus. No sabemos estos 10 leprosos, antes de caer enfermos de la lepra, su estatus que tenían. Si eran pobres o eran ricos. Si eran siervos o eran amos. Dice que respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Al Señor le dio pesar de ver la ingratitud de aquellos que, aun obedeciendo y yendo a los sacerdotes, no fueron agradecidos como aquel que expresó este agradecimiento y vio la necesidad de ir antes al dador de la gracia que presentarse a los sacerdotes. ¿Pensaban aquellos 9 quizá regresar después para darle la gracia a Jesús? No se nos dice aquí, pero lo correcto fue lo que hizo el samaritano. ¿Pensaban quizá que con el tiempo se hubieran sanado por medio de alguna medicina o algún tratamiento? No creo, ¿verdad? ¿Pensaban que yendo al sacerdote, dándole ese certificado de limpieza, todo estaba ya hecho? ¿O es que quizá una vez limpios ya, volvieron a su condición de judíos y no querían saber nada del samaritano, del que había sido su compañero de fatigas, y volvieron a despreciarlo? Samaritano, no, el samaritano nosotros no queremos ya saber nada. Pero el samaritano hizo lo correcto. Hizo lo que se tenía que hacer. ¿Dónde estaban antes estos 10? En la más profunda miseria y aflicción, apartados de la sociedad y condenados a una muerte terrible. ¿Dónde están ahora estos 10? ¿Fueron felices, alegres en sus corazones, pero agradecidos? Solo un extranjero, solo un odiado samaritano volvió corriendo, glorificando a Dios por su gracia, echando su rostro a tierra y glorificando a aquel que era el dador de la vida. Y la vida, no solamente la vida eterna, sino en estos momentos para él le había dado la vida que había perdido por la enfermedad y mucho más. Dice Jesús en el 18, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Lucas es la segunda vez que recoge algo parecido, cuando un extranjero, un samaritano, hace lo correcto enfrentándolo con la forma de actuar de judíos que no hicieron lo correcto. Lucas 10, el buen samaritano. Cuando el Señor cuenta esta parábola, esta historia de aquel que fue asaltado y
fue medio muerto y estaba allí tirado, y pasaron aquellos representantes, ¿verdad?, del pueblo judío, de la ley y de la religión, y pasaron de lejos de aquel que estaba allí tirado, posiblemente próximo a la muerte, quizás. Y dice que pasando un samaritano lo vio y ¿qué hizo? Lo socorrió. De ahí se ha quedado el hecho de ser un buen samaritano. Descabalgó de donde iba, con el peligro de que también hubiera sido él atacado, lo montó sobre su cabalgadura, lo llevó a la posada y allí dejándolo y cuidándolo, y pagó por él, porque tenía que ir a hacer un negocio, para que siguieran cuidándolo. La mala actitud de los judíos frente a aquellos que ellos despreciaban, los samaritanos. El samaritano alzó la voz para pedir, y alzó aún más la voz para dar gracias a aquel que le había dado la salvación y la sanidad. Dentro de no mucho, menos ya de un mes, la cristiandad, por lo menos, aunque ya es una cosa que lo celebra todo el mundo, pues se celebra también en Japón, que obviamente muy cristiano no es la religión mayoritaria allí. Se celebra en todo el mundo, ¿verdad? Se va a celebrar el nacimiento de Cristo. Pero la mayoría de la gente, aún en el mundo cristiano, desconoce el sentido que tiene esto. Desconoce qué es lo que trae al mundo ese mensaje. Nuestro hermano, en este domingo, ya sea la segunda vez, nos está dando, ¿verdad?, nociones a través de la palabra qué significó que viniera Jesús a nacer al mundo. El mundo celebra una fiesta más. Y poco más le pregunte a la gente, porque poco más te va a decir. Pero el mensaje que recoge Lucas en capítulo 2, a partir del 10, es un mensaje profundo. Un mensaje que debería pensar a cada uno de nosotros y pensar al mundo. ¿Para qué vino Jesús aquí? Dice versículo 10 del capítulo 2 de Lucas: pero el ángel les dijo a los pastores: no temáis, porque aquí hoy os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Y he aquí el mensaje para este mundo, he aquí el mensaje para cada uno de nosotros: gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, ¿y la tierra qué? Para ti y para mí, los que estamos aquí en la tierra. ¿Qué traía ese mensaje de las huestes celestiales? Y en la tierra, paz, buena voluntad para ti y para mí, buena voluntad para con los hombres. Es el mensaje: paz y bondad de parte del Señor para cada uno de nosotros. Pero el mundo no lo entiende, el mundo no quiere entenderlo. ¿Dónde están estos 9 que no volvieron? En su aflicción gritaron a Cristo para que los limpiase. Ten misericordia de nosotros. Pero 9 no fueron agradecidos para volver, sino este samaritano. Y el Señor sigue siendo así con el mundo, desde la creación del mundo. Sigue siendo un Dios bondadoso para el ingrato y el malvado también, para aquel que no quiere saber nada de Él. Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Bendiciones para todos, bendiciones comunes, para aquellos que decimos que somos hijos de Dios y para aquellos que no quieren saber nada de Él. La gratitud no es común de todos los hombres. Segunda de Corintios 6, 1 al 3.
nueva en la traducción en lenguaje actual. Dice Pablo a los Corintios: nosotros trabajamos para Dios. Por eso os rogamos que no menospreciéis el amor que Dios os ha mostrado, porque Dios dice: cuando llegó el momento de mostrar mi bondad, fui bondadoso con vosotros. Cuando necesitasteis salvación, yo os di libertad. Escuchadme, en este momento oportuno ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede salvarte, amigo, que nos estás escuchando. Hoy es el día que el Señor puede salvarte. Porque el Señor es un Señor bondadoso. Y cuando necesitamos la salvación, que estamos fuera de Él, nos la da. Versículo 19, ya para ir terminando. Y le dijo a aquel que tuvo la valentía de volver a Él, a ese samaritano, que de poco quería ya saber los otros quizás de Él, le dijo, aquel que entendió la verdadera necesidad antes de ir, para que le dieran el certificado de limpieza. Le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Porque le había salvado doblemente. Le había salvado de la enfermedad que tenía horrible y la había salvado espiritualmente para una vida eterna, reconociendo al Señor como su único y suficiente Salvador. Por eso decíamos al principio, 10 sanados y un salvado. Solamente uno. Fue capaz de asirse de la gracia y la misericordia del Señor para también salvarse. Porque mostró su ofrenda de un corazón agradecido y labios que confiesan su agradecimiento. A lo largo de la palabra encontramos que el Señor así hizo en otras veces. Lucas 7:50, Jesús en la casa de Simón el fariseo, aquella mujer pecadora que entró ya a hurtadillas y ungió sus pies. Tu fe te ha salvado. La mujer que escondidamente también entre la multitud fue a Jesús y tocó solamente un poco su manto. Tu fe te ha salvado. Un ciego en Jericó que se acercó al Señor y el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. ¿Qué seguridad tenía ese hombre en el poder del Señor? ¿Y Jesús qué le dijo? Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Tu fe te ha salvado. En esta mañana, amigo que nos está escuchando, tu fe es la única que te puede salvar. No puedes hacer nada más. No hay nada que la palabra nos diga que se pueda hacer para alcanzar la salvación. Nada. Solamente la fe. Hebreos 11, ese capítulo de la fe, nos dice en su primer versículo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, amigos, es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Seguro que lo vamos a recibir. Total confianza. Estar convencido de que algo existe, aunque aún no lo podamos ver. Eso es la fe. Seguridad total, confianza total y convencimiento total. Amigos, este mundo está dividido entre dos clases de personas. Unos representados por el samaritano, que cuando somos conscientes de nuestros pecados vamos a los pies de Cristo y pedimos que Él nos limpie. Le alabamos, glorificamos, creemos en Él. Y hay otro grupo inmenso de personas en este mundo que se contenta con los beneficios que recibe del Señor,
que son superficiales y temporales en este mundo, pero aquí se acaban, porque no quieren reconocerlo. Los que hemos reconocido al Señor tenemos estos beneficios aquí y muchos más grandes el día de mañana cuando estemos en su presencia. Y para terminar, amigo, te pedimos en esta mañana que nos estás escuchando lo que le dijo el carcelero de Filipos a Pablo. Te decimos lo que tienes que hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor te bendiga en esta mañana y que haga ver en tu corazón la necesidad que tienes de ir a Él y con tu rostro en tierra pedirle que te perdone y te bendiga y te dé la vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pues sí, Señor y Padre, damos gracias en